diferencia del software, a veces ustedes no todos saben de computación, sigan, digo, no cometan ese error. ¿Por qué? Algún día van a ser jefe, le va a tocar algún tipo de software que van a usar en la empresa. Pues por lo menos deben tener criterio, por lo menos. Software, que se usa liquidez, todo eso. De hecho, ha estado bastante de moda estos últimos años. El uso de stickers. Ajá, experiencia de usuario. Entonces, en el lado del software hay lo clásico de las metodologías funcionales que le pide al cliente de manera no funcional, no funcionales. Por ejemplo, debe ser una funcionalidad, tiene que ser robusto, fácil de digamos, engaño a los consumidores, empresas, llegan muy personas, cada 100, tiene que soportar todo eso. Entonces, ese tema de usabilidad también es importante. Yo hice ingeniería de computación, ciencias de la computación, posgrado de investigación científica en la Universidad de San Carlos en Guatemala, investigación científica, maestría en la primera maestría de ciencia de datos en Guatemala, en la Universidad Galileo, científico, es un método de mecánica de tabla. Entonces, Luis, ¿puedes comenzar? Ok, listo. Tienes 28 minutos. Okay. Bueno, de acuerdo. Entonces vamos a empezar. Gracias por la invitación. Y entonces me voy directo al tema. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Les va a hacer una introducción a Deep Reinforcement Learning, que posiblemente algunas cosas las han escuchado, tal vez otras no tanto, o tal vez han escuchado sus dos componentes principales por separado. Hoy vamos a hablar entonces un poco de ambos componentes principales y de su integración. Y entre algunas otras cosas, algunas aplicaciones y ejemplos. Entonces hablemos antes de entrar a Deep Reinforcement Learning un poco de inteligencia artificial, o bueno, de inteligencia en general. Si nos ponemos a pensar un poco, la toma de decisiones es una parte importante de nuestra inteligencia. Nosotros, como personas, muchas veces estamos ante situaciones que nos obligan a tomar una decisión y luego esta decisión nos puede llevar a una nueva forma de ver el mundo y luego debemos tomar otra decisión y el ciclo se repite constantemente. Entonces eso es lo que puse acá resumido, que es básicamente lo que mencioné, la toma de decisiones es parte importante o crítica de la inteligencia humana. Entonces pensemos ya en el ámbito computacional. Si esto es importante para la inteligencia humana, creo que puede resultar evidente pensar que también es importante para la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es Reinforcement Learning? Pues Reinforcement Learning es un tipo o rama. La verdad es que según a quien le consultemos nos va a decir que es un tipo o que es una rama o que es una técnica. Hay diferentes formas de verlo de Machine Learning. Lo interesante es que independiente de cómo lo definamos, es un framework de propósito general. ¿Qué significa esto? Pues que puede ser aplicado a muchos tipos de problemas. De hecho, vamos a ver que es tan general que se puede aplicar a cualquier problema que implique toma de decisiones. Siendo más específico, decisiones secuenciales. Eso significa tomar decisiones una después de la otra en un entorno cambiante. Entonces, en esta ilustración que estamos viendo acá, pues tenemos a un agente, donde agente le vamos a llamar al programa, robot o cualquier entidad que nos interese que tome decisiones secuenciales una después de otra en un entorno que posiblemente es cambiante. Entonces, esta ilustración nos da un resumen de esto. Básicamente de eso se trata Reinforcement Learning. Entonces, ya con un poquito más de detalle, esta ilustración que acabamos de ver, vamos a ver un poco más de detalles. Entonces, un agente puede ser físico o simulado. Al decir físico puede ser un robot, o como vimos en la presentación de Jesús, un vehículo autónomo, o puede ser simulado, que es más con lo que yo personalmente trabajo. Y puede estar interactuando con el mundo o su entorno, y a su vez también puede ser físico o simulado. Por ejemplo, para el caso de los vehículos autónomos, pues el objetivo final es que interactúen con el mundo físico, el mundo real, pero como vimos, se puede desarrollar o se puede investigar en un mundo o entorno simulado. Durante su interacción con el mundo o entorno, el agente debe ser capaz de tomar decisiones y realizar acciones. Pues esto puede sonar
confuso. Básicamente realizar la acción es simplemente ejecutar la decisión que la gente tomó. Entonces, estas acciones a la vez pueden alterar o cambiar su entorno, porque muchas veces las acciones que un robot o un programa realice van a cambiar el mundo o el entorno en el que esté ubicado. Por lo tanto, las acciones pueden afectar su futuro, es decir, que una acción que la gente tome en este momento va a ser influyente posiblemente a largo plazo. Entonces, un programa de Reinforcement Learning debe tomar en cuenta esto, y lo que busca es tomar acciones óptimas a largo plazo, donde cuando decimos óptimas, qué tan óptima es, o el éxito de qué tan óptimo es, se mide a través de algo que llamamos recompensas. Y vamos a ver que las recompensas son una abstracción bastante general que nos permite resolver muchos tipos de problemas. Entonces, la palabra recompensa, si lo pensamos, nos suena a algo bueno. Entonces, ¿qué buscamos nosotros como humanos con recompensas? Pues maximizarlas. Entonces, ese es el objetivo de Reinforcement Learning. Crear agentes o programas o robots o cualquier tipo de los que ya mencionamos que sea capaz de maximizar recompensas futuras, es decir, a largo plazo. Entonces, ese es Reinforcement Learning en general, y acá tenemos una ilustración del lado derecho en donde tenemos este cerebro que lo que representa es básicamente el agente. El agente puede realizar acciones, que esas acciones pueden impactar o influenciar su mundo o su entorno, y a su vez esas acciones le van a producir recompensas y nuevas observaciones, y luego el ciclo se repite. Una nueva observación le va a hacer que el programa o el agente deba tomar otra decisión, realizar otra acción. Esta acción ahora nuevamente le va a producir una recompensa diferente y una nueva observación. Por eso es que todo lo que estamos viendo tiene un subíndice de T, porque significa tiempo. Todo esto se repite en el tiempo. Entonces tenemos un subíndice para indicar en qué momento en el tiempo ocurre cada acción, cada recompensa y cada nueva observación. Entonces eso es Reinforcement Learning: maximizar recompensas futuras interactuando con un entorno. Entonces, un poco más de información de esto, pues como vimos, el agente debe poder percibir su entorno y tomar las decisiones óptimas. Al decir óptimas, ya sabemos que medimos el éxito como recompensas futuras que la gente puede recibir. Y acá puse, si se dan cuenta, puse en mayúsculas y en negrita la palabra percibir, porque eso va a ser súper importante después. Entonces, quiero que mantengan esa palabra en mente. Reinforcement Learning, ya dijimos, es aplicable a todo tipo de problemas de una manera general. Bueno, todo tipo de problemas que requieran una toma de decisiones o una realización de acciones óptimas. Entonces, en cada problema, independiente del problema que estemos trabajando o de lo que queramos resolver, como desarrolladores o como investigadores o como científicos, necesitamos entonces modelar qué son las observaciones en el problema, es decir, el estado del mundo o el entorno. ¿Cuáles son las acciones posibles? Esto significa qué decisiones posibles puede tomar nuestra gente basado en las observaciones que recibe. Y súper importante, que es donde posiblemente la cosa requiera un poco más de ingenio, es cuál va a ser la recompensa, qué es lo que deseamos optimizar o maximizar, o que deseamos que nuestro programa sea capaz de maximizar o optimizar. Esa es la recompensa. La recompensa o las recompensas son la forma de decirle a la gente qué queremos lograr. Pero aquí un error muy común cuando se está empezando en esto que se debe evitar es: debemos decirle qué queremos lograr, pero no cómo lo queremos lograr. Es decir, que debemos recompensarlo cuando creemos que está realizando el objetivo deseado, independiente de si lo está realizando como nosotros creemos que es la forma óptima. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros le decimos cómo lograrlo, lo vamos a sesgar al conocimiento humano. Es decir, nosotros lo estamos sesgando a que la gente tome las decisiones basadas en lo que nosotros creemos. Pero posiblemente hay opciones mucho más óptimas, y de hecho esto ha sido algo interesante que ya ha pasado cuando se ha analizado el comportamiento de un agente de Reinforcement Learning y se ha descubierto que el programa es capaz de descubrir estrategias que los humanos no conocen. Entonces, las recompensas deben ser la forma de decirle qué queremos lograr, pero no cómo queremos lograrlo. Entonces,
De cierto modo buscamos que la gente descubra el comportamiento óptimo a partir de su propia experiencia, explorando el mundo, a prueba y error. Acá tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es súper fácil de entender, y es, pensemos en una de nuestras mascotas como un agente que debe tomar decisiones y realizar acciones basado en lo que percibe. Entonces, la mascota puede percibir que estamos jugando con él, por así decirlo, y que ciertas acciones le producen ciertas recompensas, que puede ser, por ejemplo, una galleta o algo así que a nuestra mascota le guste. Pero algunas acciones obviamente le van a producir un castigo. Entonces, por ejemplo, si la mascota, no sé, muerde a una persona, pues ese es un castigo, eso es algo malo que debe evitar hacer. Pero si le damos una galleta, es una recompensa, entonces es algo bueno que va a buscar hacer más a futuro. Pero obviamente esto depende de las observaciones que reciba, porque si nosotros lo queremos entrenar y nosotros le decimos siéntese, entonces vamos a premiarlo cada vez que se siente. Entonces el programa, o bueno, en este caso la mascota, debe ser capaz de distinguir que según las instrucciones que su amo le esté dando, van a ser las acciones que va a tomar, y estas acciones, el objetivo son que le produzcan más recompensas a futuro. Entonces hablemos un poco de aplicaciones. Pues como ya mencioné, esto es bien general, de hecho eso es algo por lo que a mí me gusta y me interesa tanto esto, y es que es súper aplicable a muchos tipos de problemas. Problemas en donde se requiera tomar acciones basadas en una percepción. Y otra vez puse percepción en mayúscula acá, ahí nos vamos a ir dando cuenta de por qué hago esto. Pero para mencionar algunos casos concretos, tenemos robots, por ejemplo, creo que la presentación de Jesús cae en esta categoría. Tenemos juegos, ya sean juegos físicos o videojuegos. Tenemos transacciones financieras, es decir, que en la actualidad ya existen programas o robots que hacen transacciones financieras, por ejemplo, comprar o vender acciones basado en información de su entorno, por ejemplo, los precios del día anterior, otra información relevante de que esté ocurriendo en el día, noticias, especulaciones. Todo eso es el entorno que le ayuda al programa a tomar decisiones en un programa de transacciones financieras. O por ejemplo, inventarios. Hace poco yo leí un paper muy interesante donde utilizaban programas de reinforcement learning para hacer lo que muchas veces estudiamos en la universidad en matemática o en investigación de operaciones, que es niveles óptimos de inventario, cuándo ordenar nuevas unidades para stock y cómo hacerlo de manera óptima. Pues todo eso que nosotros estudiamos en algunos casos, actualmente ya hay programas haciéndolo de manera automática a través de reinforcement learning, de forma tal que se tenga un inventario óptimo en las empresas. Tratamientos médicos, este es otro paper que leí hace unos meses que me llamó la atención, y era que una persona en su tesis de doctorado experimentó con reinforcement learning para el modo óptimo de aplicar tratamientos médicos. Entonces, pues las percepciones o el estado o las observaciones que el programa recibía eran, por ejemplo, el estado del paciente, síntomas que éste había tenido, cosas de ese tipo. Y entonces el programa obviamente era simulado, porque aún no se puede poner un agente de reinforcement learning a experimentar con personas. Entonces la idea era de que se iban simulando tratamientos. Entonces, ¿qué tratamiento aplicar y cuánto aplicar? Eran las decisiones o acciones que el programa tomaba como decisión, basado en su entorno, que era básicamente los síntomas e información del paciente. Controles industriales, creo que es uno que es bastante común, que es, por ejemplo, cuánta energía inyectar en ciertos motores, cómo controlar en sí cosas industriales. O por ejemplo, esto lo hizo también Google recientemente para controlar sus data centers. Entonces ellos tienen un programa de reinforcement learning, entre otras cosas, que está controlando el enfriamiento de sus data centers de manera óptima. Y ellos han publicado que se han obtenido ganancias y beneficios cuando dejaron que el programa tomara control de este tipo de cosas. Entonces esos son solo algunos ejemplos. Aquí puse unas ilustraciones donde tenemos robótica, juegos, como dijimos, vehículos autónomos, que ya vimos en la presentación anterior. Y acá del lado derecho tenemos, pues esto ya ocurrió, esto es de una presentación, de una conferencia de hace 10 años, pero creo que sigue vigente.
nos podemos dar cuenta del montón de áreas en las cuales esto se puede aplicar. Ahí les voy a enviar la presentación para que puedan ver todas a detalle y posiblemente surgirles ideas en su área de trabajo de cómo esto se puede aplicar. Entonces hablemos de percepción, que fue una palabra que he estado poniendo en mayúsculas, en las diapositivas. La toma de decisiones de un agente de reinforcement learning se basa en lo que la gente percibe del mundo de su entorno. Esto significa que la gente necesita un sistema efectivo de percepción. Ya Jesús habló un poco de esto, pero pues reforcemos un poco la idea. Debe permitirle entender su entorno, no solo percibirlo, es decir, no solo debe recibir la información de los sensores, cámaras, etc., sino que debe permitirle entender qué está pasando. Debe permitirle desechar información no relevante y enfocarse en lo que sí es relevante para sus decisiones. En muchos casos, esto significa que necesita abstracciones de la información recibida o usar representaciones adecuadas. Y aquí en el formato, por alguna razón, no quedó bien, pero acá lo que dice es utilizar o usar representaciones adecuadas. Es decir, que muchas veces un agente de reinforcement learning no debe solo utilizar la data cruda que los sensores le pueden dar, sino debe utilizar representaciones adecuadas de esta data para poder tomar sus decisiones. Acá tenemos un ejemplo parecido a lo que ya vimos antes, donde tenemos pues una imagen de entrada y el sistema de percepción debe recibir los píxeles crudos de la imagen, de la cámara, y generar representaciones adecuadas, por ejemplo, identificar que hay un vehículo, entre otras cosas, para luego el agente de reinforcement learning tomar decisión o controlar qué hacer, en este caso en este ejemplo, del volante del vehículo. Entonces, súper importante, percepción. Acá tenemos más grande el ejemplo que mencionamos. Y esa es una pieza importante. ¿Qué otra pieza importante puede requerir un agente de reinforcement learning? Pues modelos y funciones. La palabra modelo es, creo que en Machine Learning, una de las más comunes, bueno, y de hecho en la ciencia en general, siempre estamos escuchando de modelos. Entonces, veamos en el caso de Reinforcement Learning a qué nos referimos con modelos. Pues hay muchas cosas, pero en general, un agente de inteligencia artificial puede beneficiarse o en otros casos necesitar modelos y funciones. Estos modelos le pueden ser útiles para estimar o para predecir ¿qué cosa? Pues las siguientes observaciones o el siguiente estado del entorno o del mundo luego de realizar cierta acción. Por ejemplo, el vehículo autónomo puede tener un modelo que le diga si cruzo a la derecha, dada cierta observación, puedo obtener tal resultado aún sin realizar esa acción. Eso podría ser un ejemplo de un modelo. Otro modelo podría ser estimar la recompensa futura, es decir, realizar una predicción del tipo: si estoy en cierto estado y realizo tal acción, puedo obtener una recompensa futura de tanto, o la probabilidad de obtener una recompensa futura es del 80% o lo que sea. La idea acá es que un agente de inteligencia artificial puede beneficiarse y en otros casos, de hecho, necesitar modelos predictivos, que básicamente son funciones matemáticas. Ahora, lo interesante acá es que estas funciones pueden ser complejas, incluso tener composición o alineamiento de otras funciones, y convertirse en un problema complejo de modelado que puede ser difícil de resolver para nosotros las personas. Entonces, eso son algunas ideas de Reinforcement Learning. Ahora hablemos de Deep Learning, que es otra subrama o tipo de Machine Learning, que es un tema muy conocido y popular en la actualidad. Entonces, pues no vamos a entrar a tanto detalle de esto, solo vamos a hablar un poquito de los detalles esenciales para Deep Reinforcement Learning. Entonces, básicamente, su modelo básico son las redes neuronales. Y básicamente Deep Learning busca resolver tipos de problemas distintos a los de Reinforcement Learning. Por ejemplo, Representation Learning, también llamado Feature Learning. ¿Qué es esto? Pues busca descubrir las representaciones adecuadas o características adecuadas de los datos de un problema en Machine Learning. Entonces, muchas veces estas representaciones o características pueden estar ocultas o pueden ser derivadas de las que ya conocemos, de manera que las características o datos que ya tenemos interactúen de cierto modo de manera compleja. Entonces, Representation Learning busca resolver
Esto a través de encontrar de manera automática representaciones o características adecuadas en datos problema. Y Deep Learning es una forma de lograr Representation Learning. Es decir, que con Deep Learning podemos realizar o podemos trabajar problemas en donde le damos los datos y buscamos que el algoritmo sea capaz de, a partir de los datos crudos, encontrar las representaciones o características adecuadas. Entonces Deep Learning es una forma de resolver Representation Learning o de lograr Representation Learning. Acá tenemos una ilustración que es famosa, de un libro famoso, en donde, ¿qué tenemos acá? Del lado izquierdo tenemos inteligencia artificial, tiene como subconjunto Machine Learning, que tiene como subconjunto Representation Learning, y Deep Learning es una forma efectiva de lograr Representation Learning. Es decir, que hay otras en la investigación de inteligencia artificial, hay otras formas de lograr esto, pero Deep Learning es una forma efectiva de hacerlo. Un ejemplo concreto que tenemos acá es un modelo en el cual, luego de observar una imagen, pues puede ir descomponiéndolo por partes o por jerarquías o por conceptos, y luego ir a través de múltiples capas, ir generando conceptos que le ayuden a resolver el problema final. Es decir, el problema final era, dada una imagen, identificar qué hay en ella. Con Representation Learning entonces se crean representaciones intermedias adecuadas que nos ayuden a resolver el problema. Y acá tenemos un ejemplo de las representaciones intermedias que nos podemos dar cuenta que pueden llegar a ser abstractas, donde iniciamos con figuras geométricas básicas, por ejemplo líneas verticales, horizontales, luego a través de componer distintas líneas horizontales y verticales obtener otras figuras más complejas, luego ir agregando más abstracción conforme vamos componiendo más conceptos abstractos a través de las capas, para luego esta representación final utilizarla para tomar la decisión, que en este caso era, bueno, pues esta imagen pertenece a una persona. Entonces este es un ejemplo. Deep Learning es una forma efectiva de lograr Representation Learning. Ahora veamos Deep Learning desde otro punto de vista. Sigue siendo lo mismo, pero desde otro punto de vista. Matemáticamente, Deep Learning nos permite crear modelos y funciones. De hecho, hay un teorema importante que dice que una red neuronal puede ser un aproximador universal de funciones, es decir, que puede aproximar cualquier función continua en cierto intervalo. Entonces podemos aproximar funciones de la forma x mapea a y, pero lo interesante es que tanto x como y pueden ser elementos complejos multidimensionales. Aquí ya entra en juego un poquito de álgebra lineal, tensores y algunos conceptos interesantes, pero a lo que quiero que lleguemos acá es de que con Deep Learning entonces podemos tomar cierto x y mapearlo a cierto y, x y y posiblemente siendo complejos. Por ejemplo, en el caso que vimos acá, x sería una imagen y y sería una probabilidad de que la imagen pertenezca a alguna de estas tres categorías. Entonces, como dije, se ha demostrado que una red neuronal puede aproximar cualquier función continua en cierto intervalo. Por lo tanto, decimos que son aproximadores universales de funciones. Estas funciones pueden ser complejas y tener alto grado de composición, como vimos acá. De hecho, acá, entrando un poquito más de detalles, cada uno de estos nodos es una función. Entonces tenemos un anidamiento o composición de funciones. Matemáticamente la forma formal y correcta es composición de funciones. Pero eso está asociado a esto que vimos acá. Pueden ser complejas y tener alto grado de composición. Pueden ser jerárquicas. Como vimos acá, empezamos con figuras básicas y vamos generando jerarquías de conceptos. Y estas representaciones jerárquicas pueden no ser observables directamente en los datos, pues como ya vimos en este ejemplo de acá. Entonces acá tenemos en la ilustración pues una función aproximada de Deep Learning. Entonces pues si nos damos cuenta, el modelo o esta red neuronal aproximó muy bien a esta función a través de un proceso de entrenamiento con datos de ejemplo. Entonces el concepto importante acá es que Deep Learning puede ser visto como modelos o como aproximadores de funciones. Entonces, gracias a las dos propiedades mencionadas, es decir, a la capacidad de Representation Learning y la capacidad de la característica de aproximadores universales de funciones,
gracias a esas dos cosas, entonces Deep Learning puede ser utilizado para percepción. ¿Qué significa esto? O bueno, algo interesante es que Deep Learning es en la actualidad, posiblemente eso cambie a futuro, no lo sabemos, pero en la actualidad Deep Learning es la mejor forma que tenemos para que las computadoras puedan percibir y entender el mundo. Es decir, que esta es posiblemente la mejor técnica que poseemos en la actualidad, o la mejor herramienta que poseemos para darle a las computadoras la capacidad de percibir y de entender. Algunos ejemplos: pues recibir imágenes de entrada o videos y ser capaces de identificar los objetos presentes en las imágenes o videos. O bien, no solo qué tipos de objetos hay, sino también su ubicación y otra información relevante. Eso es visión artificial o visión por computadora. Audio. Pues también con Deep Learning somos capaces, o las computadoras son capaces, de recibir ondas sonoras e identificar las entidades presentes, por ejemplo, personas, animales, etc. Incluso también le da a las computadoras la habilidad de identificar personas o de traducir audio a texto, es decir, recibir señales sonoras de audio crudas e identificar el texto que aparece en estas ondas sonoras. Todo eso gracias a modelos de Deep Learning. O texto, dado cierto texto, identificar su contenido o información, llamémosle así, oculta en el mismo, por ejemplo, emociones en el mismo. Esto es algo muy utilizado en la industria, que es identificar del texto escrito por una persona, identificar su estado de ánimo, si está contento con un producto o no. Esto es algo que se puede lograr con Deep Learning. Es decir, podemos clasificar texto, predecir las próximas palabras, etc. Entonces, esto no es una lista exhaustiva, hay mucho más, pero lo que quiero que nos quedemos es con la idea de que Deep Learning entonces nos puede permitir percibir. Y acá tenemos un ejemplo: recibir una imagen de una persona, pasar por las representaciones jerárquicas, o generar o construir las representaciones jerárquicas adecuadas, y luego generar un resultado. Si está enojado, si está feliz, si tiene miedo, etc. Entonces, esto podría ser un ejemplo de percepción. Hay muchos más y ya depende de nuestra creatividad. O por ejemplo una forma de identificar no solo los objetos en la imagen, sino también su ubicación. Esto también puede ser percepción y entendimiento de lo que hay, de lo que percibimos. Entonces, ¿qué es Deep Reinforcement Learning? Ya vimos por separado Deep Learning y ya vimos también Reinforcement Learning. Entonces, ¿qué es Deep Reinforcement Learning? Pues básicamente es la combinación de ambos. Ahora vamos a ver cómo los combinamos, o a alto nivel cómo los combinamos, pero básicamente Deep Reinforcement Learning es la combinación de ambos. Deep Learning entonces puede proveerle a Reinforcement Learning herramientas que les pueden resultar útiles. Es decir, que Deep Learning le puede dar a Reinforcement Learning la capacidad de las representaciones adecuadas que ya dijimos, la capacidad de la aproximación de funciones y modelos que ya dijimos, y la capacidad de percepción. Ya vimos, Deep Learning es completamente capaz de realizar esto. Entonces le puede dar estas habilidades a un programa de Reinforcement Learning a través de algo como lo que estamos viendo en pantalla acá. De hecho, esto se parece mucho a algunas de las ilustraciones que vimos al inicio, con la diferencia de que estamos metiendo en el ciclo o en el diagrama una red neuronal, que dijimos que es el modelo básico de Deep Learning. Entonces, a muy alto nivel, esto es Deep Reinforcement Learning, la combinación de ambos. Y entonces, ¿qué nos queda? Reinforcement Learning entonces nos provee la parte de toma de decisiones y acciones, obviamente decisiones óptimas, que es lo que buscamos. Y Deep Learning provee la parte de percepción del mundo, de predicción y de representaciones adecuadas de los datos. Entonces estas son lo que provee cada una de las piezas al problema. Entonces, al combinar ambos, tenemos herramientas que nos permiten crear agentes que pueden tomar decisiones y realizar acciones basado en percepciones complejas. Y no solo en las percepciones complejas, sino en entender lo que estas percepciones, o lo que estamos percibiendo, contienen. Estas acciones pueden a la vez cambiar el entorno, pueden cambiar el mundo de nuestro agente. Pero el agente entonces es capaz nuevamente de percibir y entender
la información que recibe y nuevamente tomar una decisión. Acá tenemos un ejemplo en el ámbito de videojuegos, en donde el agente es simplemente el programa que está controlando al personaje del juego, y la información de entrada que recibe es una imagen. Entonces con Deep Learning se percibe la imagen, se entiende qué hay en ella, y eso le ayuda a la parte de Reinforcement Learning a tomar una decisión sobre sus posibles acciones. Algunos ejemplos recientes, digámoslo así, pues algunos posiblemente ya los han escuchado. El famoso AlphaGo, que venció al 18 veces campeón del mundo en uno de los juegos de estrategia más complejos en la actualidad, es un ejemplo de Reinforcement Learning. Tenemos videojuegos también, es decir, programas que juegan videojuegos, que esos tenemos dos acá arriba. O tenemos también ejemplos físicos, es decir, un robot, en este caso es un robot real, no es una simulación, que es capaz de manipular objetos a través de una mano robótica y resolver un cubo Rubik, por ejemplo. Esto ya es algo real, esto ya se hizo este año. Esto es una aplicación de Reinforcement Learning a problemas de química, a síntesis química, que personalmente yo no entiendo el problema porque no soy químico, pero sé que se aplicó a este tipo de problemas. Y también a lo que dijimos al inicio, transacciones financieras. Ya hay agentes de Reinforcement Learning tomando decisiones en transacciones financieras. Hay muchos más, pero estos han sido algunos de los recientes que se han escuchado en la industria. Entonces, pues esta charla busca hacer solo una introducción de qué es, para qué lo utilizamos, y básicamente lo que buscamos es lograr el objetivo de tener inteligencia artificial. Ese es el problema que con Deep Reinforcement Learning buscamos resolver a través de combinar dos enfoques que pues por separado ya son muy efectivos, pero al combinarlo resulta ser una combinación súper poderosa. Entonces acá tengo algunos ejemplos de proyectos personales, es decir, todas estas son cosas que yo he hecho, no son de papers y cosas así, sino que son cosas que conozco muy bien. Entonces vamos a ver algunos en vivo. Bueno, son simulaciones, como mencioné al inicio, yo personalmente trabajo más con simulaciones. Entonces este es un ejemplo clásico. En este un vehículo simulado tiene como meta llegar a la cima de la montaña, pero obviamente no tiene en sus motores la capacidad de hacerlo. Entonces lo interesante es que el agente debe ser capaz de descubrir que la única forma de lograrlo es agarrar impulso o tomar impulso. Entonces así es como lo logra. Acá no tiene reglas preprogramadas, lo único que tiene es su percepción del mundo, es decir, su posición, velocidad, el ángulo, etc. Y tiene dos acciones, acelerar a la izquierda o acelerar a la derecha. El agente debe entonces descubrir la estrategia óptima que le permita realizar acciones que le permitan lograr su objetivo, es decir, llegar a la cima de la montaña. Este es un ejemplo sencillo que hice hace algún tiempo. Veamos otros problemas. En este que estamos viendo acá, yo entrené a un agente que en un ambiente simulado en 3D debe percibir su entorno y su objetivo es recolectar bananos buenos, por así decirlo. Es decir, las bananas amarillas son buenas y las azules están podridas, y el agente debe ser capaz de recolectar la mayor cantidad de bananas buenas. Entonces este es un video largo porque es todo el proceso de entrenamiento de la gente. Si nos damos cuenta, está actuando de manera súper aleatoria. De hecho, de cierto modo podemos decir que está sin saber qué hacer. Observa para todos lados, toma acciones a lo loco, a veces va adelante, a veces va atrás, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, sin una estrategia coherente. Pero acá la gente se está entrenando. Voy a adelantar un poco porque no tenemos mucho tiempo, pero les voy a dejar el link del video. Pero veamos al final. Luego de entrenarse, veamos, se comporta más coherente, y si nos damos cuenta se enfoca en las bananas buenas y evita las podridas. Es decir, se enfoca en las amarillas y evita las azules. Este es un agente de Reinforcement Learning tomando decisiones basado en lo que percibe su entorno, en este caso información visual de lo que tiene enfrente. Ahora veamos otro. Todos estos videos se los voy a poner en la presentación para los que quieran explorar más. Este es un poco más largo porque es un problema más complejo. En este problema tenemos un robot simulado o una mano robótica simulada
que tiene dos motores continuos, es decir, se debe inyectar un voltaje continuo a los dos motores y su objetivo es alcanzar o seguir la bola verde que estamos viendo en pantalla. Nuevamente, comportamiento completamente aleatorio al inicio, no sabe qué hacer, está actuando de manera precipitada, sin acciones coherentes. Y como el problema es complejo, pues el video dura más porque es todo su proceso de entrenamiento, si nos damos cuenta dura como 25 minutos, pero adelantémoslo. Y entonces este es un problema de control continuo. Eso significa que la gente debe realizar acciones, pero las acciones no solo son ir a la derecha o ir a la izquierda, es decir, no son discretas sino son continuas. Es cuánto voltaje inyectar en cada uno de los motores simulados que tiene. Pues aquí sigue aleatorio, pero un poco mejor. Y conforme lo vamos adelantando vamos viendo su evolución. Acá ya se comporta de manera un poco mejor, pero todavía no ha logrado su objetivo. Su objetivo era lograr un promedio de 35 puntos y donde los puntos básicamente son la recompensa que se le da cada vez o cada segundo que está tocando la bola de manera adecuada. Entonces aquí ya logró su objetivo. Después del entrenamiento, aquí ya logró su objetivo. Podemos ver en sus curvas de aprendizaje del lado derecho que efectivamente la recompensa va aumentando y el error va disminuyendo. Esos son lo que nos dicen estas curvas que estamos viendo acá. Y no es perfecto, pero si nos damos cuenta sigue muy bien la ubicación de la pelota a través simplemente de inyectar voltaje a sus motores simulados. Obviamente esta es una simulación, pero podría ser llevado al mundo real. De hecho, la idea es de un robot que existe en el mundo real, que lo que tiene que hacer es inyectar voltaje a una mano robótica para lograr un objetivo. Entonces, acá estamos viéndolo ya actuando después de su entrenamiento, sin que se le haya inyectado conocimiento humano. Es decir, que la gente solo percibe su mundo y luego decide cuánto voltaje inyectar a cada uno de sus motores. Veamos qué diferencia si lo comparamos con el inicio. Acá no está prácticamente actuando de manera precipitada. Entonces, otro ejemplo, esto es algo que hice donde la parte de reinforcement learning básicamente es la toma de decisiones en un juego de totito. Es decir, entrené a una gente que debe tomar decisiones de qué acciones realizar o qué jugadas realizar, para ser más específico, en un juego de totito, pero que es controlado por voz. Es decir, que yo le digo qué quiero hacer con comandos de voz. Jugar. Empezando el juego. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Yo elijo. Fila 2. Columna 2. Tu turno, Liz. ¿Qué fila eliges? Primera. ¿Qué columna eliges? 1. Yo elijo. Fila 1. Columna 2. Tu turno, Entonces lo voy a adelantar Liz. un poco al final ¿Qué? y pues el programa me ganó. Salir. Lo siento, yo gano. Jaja. ¿Desea jugar o salir? Salir. Y por último, pues no tengo video aún. Quiero crear el video próximamente, pero esto es algo que hice multiagente. Al decir multiagente es dos agentes de reinforcement learning en un mismo problema o en un mismo programa, en este caso dos jugadores de tenis simulados, donde en este caso debían competir, es decir, que un punteo de uno o una victoria de uno era una derrota del otro. Entonces los dos deben aprender a jugar solamente a partir de competir entre sí. Su estado es las acciones del otro, es decir, que el estado del jugador 1 son las acciones del jugador 2 y viceversa. Entonces, pues también voy a poner el link. Espero grabar un video próximamente de esto, pero está también una referencia al paper en el cual me basé para realizar esto. Entonces aquí no se le definen reglas, es decir, que no hay una persona diciéndole cuando pasa tal cosa haz esta, cuando pasa tal otra haz esta otra, sino que
los agentes deben descubrir su estrategia de juego a partir de competir entre sí. También en un ambiente simulado, donde en este caso las recompensas son por agente, es decir, que el agente 1 recibe una recompensa positiva si gana y una recompensa negativa si pierde. Una recompensa positiva del agente 1 es una negativa del agente 2 y viceversa. Entonces esos son algunos ejemplos de cosas que yo he hecho personalmente, pero hay muchas aplicaciones más, como ya dijimos. El problema que buscamos resolver es crear inteligencia artificial. Entonces, actualmente este es un enfoque en el área de la inteligencia artificial muy exitoso. Como ya vemos, hay aplicaciones famosas muy recientes y personalmente yo creo que es la mejor forma en la actualidad que tenemos para crear inteligencia artificial. Entonces con eso cierro la presentación y no sé si todavía tenemos tiempo para algunas preguntas si tuviera. Luis, muchas gracias por la presentación. ¿Puedes dejar tu correo, por favor, para Sí, poderte contactar? es- Tómate foto, por favor. Ajá. Y de hecho, de nuevo estamos con Pedro encima de la llamada. Gracias por la presentación, Luis. A ver si llego por Guatemala. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Pedro, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Pedro es de la comunidad DeepL.